Bueno, en la continuación del contenido programático de la materia, vamos a darle continuidad a esta introducción al concepto de entropía, sus implicaciones y cómo vamos a determinar esa entropía y cómo ésta se genera durante un proceso. ¿Listo? Para ello, en este tema vamos a abordar la entropía como tal, de dónde se origina, cuál es la formulación matemática postulada por Rudolf Clausius, el principio del incremento de entropía y vamos a cerrar este tema, apasionante tema, con algunas conclusiones relevantes con relación a la entropía y la generación de entropía. Entonces, en la segunda ley de la termodinámica recordamos que hablamos que la energía tiene calidad y cantidad, ¿cierto? Pero los procesos reales tienden a disminuir la calidad de esa energía, ¿cierto? Entonces, frecuentemente en la segunda ley nos hemos encontrado con desigualdades. Por ejemplo, detallamos cuando hacíamos la introducción a las máquinas térmicas que, por ejemplo, dos máquinas térmicas reversibles que operasen entre los mismos depósitos deben tener la misma eficiencia termodinámica, ¿listo? Y que una máquina térmica irreversible siempre tendrá una eficiencia térmica menor que una máquina térmica reversible. Entonces, de hecho, la segunda ley o en la definición de segunda ley ya nos deparamos con desigualdades. Precisamente otra desigualdad de gran relevancia fue aquella postulada por Rudolf Clausius en 1865, en la que hablaba que la integral cíclica del calor, ¿cierto? Dividida entre la temperatura de la frontera era menor o igual a cero. ¿Listo? Vamos a determinar qué implica eso y cómo podemos demostrar que esta desigualdad, aquí en el texto original de Rudolf Clausius, ¿cierto? La indicaba, cómo la podemos determinar y cómo se comprueba. ¿Listo? Entonces, Rudolf Clausius, como lo observamos en el manifiesto en 1865, comentaba que la integral cíclica del calor sobre la temperatura absoluta de la frontera era igual al cambio de entropía. Ese inclusive Clausius fue el primero, aquí podemos detallar, el primer físico, inclusive considerado el padre de la termodinámica, que comenzó o introdujo el término o el concepto, el término de entropía. ¿Listo? Entonces Clausius definía esta cantidad como siendo menor o igual a cero. ¿Listo? Siendo, recordemos que Q calor y esta diferencial inexacta representa la cantidad diferenciales, ¿cierto? De calor. Recordemos que el calor no es una propiedad, al igual que el trabajo, ¿cierto? Por eso la diferencial es inexacta, no exacta, como el volumen o la energía interna, la entalpía, ¿cierto? La temperatura representa la temperatura de la frontera o la temperatura del depósito en los que opere la máquina térmica o opere el sistema como tal, ¿cierto? Y recordemos que el símbolo de esta integral nos hace recordar o aseverar nos indica que está aplicada en un ciclo, ¿listo? Por eso hablamos de una integral cíclica. Entonces Rudolf Clausius decía que esa integral cíclica de esa relación calor-temperatura era menor o igual a cero, ¿listo? A través de este dispositivo podemos que opera entre un depósito y un sistema, podemos demostrar esta desigualdad. ¿Listo? Entonces tenemos acá un dispositivo cíclico reversible que opera entre ese depósito térmico a una temperatura absoluta TR y un sistema cuya temperatura de la frontera es T. ¿Listo? Que produce una cantidad de calor, de trabajo, perdón, reversible, porque es un dispositivo cíclico reversible, y que parte de ese calor que recibe, ¿cierto? Recordemos la finalidad de la máquina térmica, parte de ese calor lo transforma en trabajo y otra parte la desecha a un depósito a baja temperatura. En este caso el depósito es este sistema, que está a una temperatura T, y que esa transferencia de calor produce una cantidad diferencial de trabajo, aquí simbolizada como
el diferencial de trabajo del sistema. ¿Listo? Si aplicamos el balance de energía a ese dispositivo cíclico reversible combinado junto al sistema, vamos a tener estas fronteras. ¿Listo? Y podemos observar que calor y trabajo cruzan las fronteras de este sistema. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, tenemos un sistema cerrado y del balance de energía tendremos esta expresión despejando el diferencial de trabajo. Tenemos diferencial de calor menos la derivada. Observen acá, derivada, ¿cierto? No inexacta como el calor o como el trabajo, sino una derivada que es exacta, porque recordemos que hablando de una propiedad, energía interna, ¿listo? Entonces, derivada exacta de aquí, siendo que este trabajo, o sea, este diferencial de trabajo, implica o ya está considerando los dos, ¿cierto? Los trabajos producidos por el dispositivo cíclico reversible y por el sistema, ¿listo? ¿Cómo? Pues tenemos acá un dispositivo cíclico reversible, ¿cierto? Y, por ejemplo, mientras este dispositivo experimenta un número X de ciclos, ¿cierto? Este sistema puede experimentar un ciclo. Entonces, en total tendremos acá un dispositivo, un sistema combinado que opera cíclicamente, ¿listo? Y sabemos que los estados de energía para un sistema que es sometido a un ciclo, pues es cero, ¿cierto? Porque la condición final es la misma a la condición inicial. Entonces, por lo tanto, podemos decir que calor, diferencial de calor, es igual al diferencial de trabajo, ¿cierto? Considerante de trabajo, recordando, ¿cierto? Es la suma tanto del trabajo producido por el dispositivo cíclico reversible como por el sistema, ¿listo? Como este dispositivo es cíclico reversible, recordemos de la escala de temperatura termodinámica, podemos llegar a esta relación, ¿cierto? Calor igual a la razón de temperaturas, de ahí que determinamos la máxima eficiencia térmica, tanto de una máquina térmica o de un refrigerador de bomba de calor. Entonces de aquí podemos despejar el diferencial de calor, ¿cierto? Igualando a la TR veces el calor que recibe el sistema dividido entre la temperatura absoluta de la frontera. ¿Ok? Como la temperatura TR, pues es la temperatura del depósito, en este caso el depósito de alta temperatura, recordemos que estas temperaturas son absolutas, ¿listo? Por lo tanto, esta cantidad es positiva, ¿ok? Y observen aquí que este dispositivo cíclico opera en un depósito, entre un depósito y transforma todo el calor en trabajo, ¿cierto? Entonces, aparentemente, pues estamos violando la desigualdad de Kelvin-Planck, que es uno de los postulados, digamos, línea base, digamos, madres para la definición de entropía. Entonces, no podemos tener un dispositivo que transforme, mejor dicho, todo el calor en trabajo, ¿cierto? O sea, en pocas palabras, tenemos una eficiencia de 100%. Entonces, ahí estamos violando la desigualdad de Kelvin-Planck para dispositivos cíclicos. Entonces, por lo tanto, este término que está dentro de esa integral cíclica no puede ser mayor a cero. ¿Por qué? Porque si es mayor a cero, pues tendremos que el trabajo producido, ¿cierto? Ya integrado acá, ¿cierto? Recuerdo, ya integré, como integré, pues obviamente remuevo la diferencial inexacta. Entonces, si esta cantidad diferencial, esta relación calor-temperatura, este diferencial de calor sobre la temperatura fuese positiva, pues obviamente el trabajo sería positivo, porque TR es positivo. Y si es positivo, quiere decir que el trabajo está saliendo. Y obviamente, si estamos violando la desigualdad de Kelvin-Planck, pues esto no es posible. Por lo tanto, este término que está al interior de la integral cíclica debe ser menor o máxima, a lo sumo, ¿cierto? Igual a cero. Entonces, de aquí comprobamos esta desigualdad de Kelvin-Planck. Es decir, la integral cíclica de esa relación calor-temperatura siempre es menor o igual a cero. Y es válido tanto para ciclos reversibles como irreversibles. Pero ¿qué implica ello? ¿Cierto? ¿Qué implica? ¿Cierto? Que esta integral cíclica de calor y temperatura sea menor o igual a cero. ¿Ok? Entonces, la igualdad quiere decir que se cumple tanto para ciclos reversibles total o solo internamente reversibles, ¿cierto? Mientras que la desigualdad es el menor, se mantiene para los irreversibles. Pero ¿qué cantidad
¿Qué cantidad cuya integral, ¿cierto? Cíclica es menor o puede ser igual a cero? En el caso de los internamente reversibles, ¿qué cantidad, qué variable tengo aquí que hace que su integral cíclica, es decir, fue y retornamos se dio al proceso y retornamos al mismo punto inicial donde partió, es igual a cero? Entonces, de esa conclusión, ¿cierto? De esta representación, de esta demostración matemática, Clausius descubrió que el término al interior de esa integral cíclica, pues obviamente debe ser una propiedad. ¿Por qué? Porque recordemos que, como ocurre con el volumen, ¿cierto? El volumen en un ciclo, pues es igual a cero, ¿sí? El cambio de volumen en un ciclo es igual a cero porque el estado final es el mismo estado que inicial. En pocas palabras, la integral cíclica de una propiedad, sea cual fuese, es igual a cero. ¿Listo? De ahí que Clausius descubrió a través de esa representación una nueva propiedad que él la llamó entropía, ¿cierto? Cuya integral cíclica pues es igual a cero. Entonces, aquí lo representamos en este diagrama de temperatura entropía. Recuerden, tenemos absoluto, ¿no? Kilojulio, Kelvin, ¿cierto? Kilojulio, unidades de calor, Kelvin, unidades de temperatura absolutas, ¿listo? Entonces, observen acá que en este caso, ¿cierto? Si tenemos dos estados, inicial y final, estado inicial con una entropía de 0.3 y el estado final con 0.7, ¿cierto? El cambio de entropía de 1 a 2, pues tenemos acá el valor de 0.4, pero si vamos de 2 a 1, pues nos daría 0, o sea, en la integral cíclica de esta propiedad en este proceso, pues es igual a ¿qué? A 0, ¿listo? En este proceso que es sometido a un ciclo, independiente de que se haga de forma irreversible, es decir, que el sistema experimentó irreversibilidades a la hora de ejecutarse, ¿cierto? Irreversibilidades, por ejemplo, como la fricción, o para procesos reversibles, porque recordemos que las propiedades dependen única y exclusivamente del estado. Es decir, en el estado 1 tenemos el valor de una propiedad y en el estado 2 tenemos el valor de otra propiedad sin importarnos la trayectoria, cosa muy diferente que aplica para el calor y el trabajo, porque recordemos que calor y trabajo sí dependen de la trayectoria del proceso. Entonces, lo que tenemos acá es una propiedad y a la que Clausius llamó entropía, ¿listo? Que la definición exacta y precisa aplica exclusivamente para procesos internamente reversibles, ¿cierto? Si aplicamos acá, bueno, le integramos ambos términos, tenemos acá que ds pues es el cambio de entropía siendo igual a la integral, ¿cierto? Del proceso de 1 a 2, aplica exclusivamente esa definición como tal para procesos internamente reversibles, ¿cierto? Pero el cambio de entropía, ¿cierto? Es el mismo, ya sea para un proceso irreversible o irreversible o reversible o internamente reversible. Recordemos que aquí la letra mayúscula, ¿cierto? S aplica lo mismo que para la energía interna o entalpía, ¿cierto? Son unidades absolutas, que en el caso de la entropía, pues será kilojulios sobre Kelvin, si hablamos del sistema internacional, o BTU sobre Rankine, ¿cierto? En el sistema inglés. Y también podemos hablar de entropía específica, es decir, que depende de la masa del sistema, ¿cierto? Una vez conocida la masa del sistema, puedes multiplicarla por la entropía y determinar la entropía absoluta del sistema. Entonces, el cambio de entropía, ¿cierto? Entre dos estados especificados, como les comentaba, es el mismo sin importar qué trayectoria, sea reversible o irreversible, se sigue durante el proceso porque recordemos que el cambio de esa propiedad, ¿cierto? Pues depende únicamente del estado, de la condición, no del proceso. ¿Listo? Entonces, hay un caso especial para procesos isotérmicos de transferencia de calor. ¿Listo? Procesos que pueden ocurrir entre depósitos, ¿cierto? Depósito ya sea una fuente, ya sea un sumidero, porque consideramos que los depósitos pues, son reservorios o reservatorios grandes de energía, ¿cierto? Cuya masa es tan elevada que las transferencias de calor, ¿cierto?
influencian muy poco en el cambio de temperatura de esos depósitos, ¿cierto? Entonces, a la hora pues de aplicar esa integral, podemos que se puede esa temperatura de ese depósito, ¿cierto? Puede ser considerada que constante, ¿listo? De hecho, que ese proceso de transferencia ocurre de forma que isotérmica. Entonces podemos sacar esa temperatura de esa integral y para procesos internamente reversibles tenemos, ¿cierto? Que ese cambio de entropía en ese proceso de transferencia de calor isotérmica es igual a calor sobre la temperatura absoluta, ya sea de la frontera como tal o del depósito. ¿Listo? Depósito ya puede ser sumidero o puede ser fuente. Y este cambio de entropía puede ser positivo o negativo. Es decir, el cambio de entropía medido única y exclusivamente como la transferencia de calor a un depósito cuya temperatura permanece constante. Y puede ser negativo o positivo, depende de la trayectoria de ese calor. Recordemos que el calor es considerado positivo cuando ingresa al sistema y negativo cuando sale del sistema. ¿Listo? Entonces, ese cambio de entropía en ese proceso, de transferencia que puede ser positivo o puede ser negativo, dependiendo de la trayectoria de ese calor. ¿Listo? Pero ahora vamos a identificar qué es el principio de incremento de entropía. Pareciese que siempre la entropía está aumentando, está creciendo. ¿Cierto? Nunca disminuye, ¿cierto? A lo sumo puede ser cero, pero ¿qué es ese principio de incremento de entropía? Entonces, para demostrar ese incremento de entropía, vamos a valernos de dos procesos, ¿cierto? Tenemos dos estados, el estado 1 y el estado 2, y vamos a llegar a esos estados de forma que el proceso, ¿cierto? Que ese proceso ocurra ya sea de forma reversible o irreversible. Recordemos, irreversible es pues que en el proceso ocurren o se presentan irreversibilidades, ¿cierto? Fricción, reacciones químicas, ¿cierto? Procesos súbitos, etcétera, espontáneos, que hacen que se aumente el desorden del proceso. ¿Listo? Entonces, si aplicamos esa integral cíclica de la relación calor y temperatura a lo largo de esas dos trayectorias, ¿cierto? Vamos a tener la sumatoria de estas dos cantidades, siendo que la primera, pues, ya puede ser aplicada a lo largo de una trayectoria reversible o irreversible, y la segunda aplicada única y exclusivamente para una trayectoria internamente reversible. ¿Listo? Recuerden, en la que no hubo presencia de irreversibilidades. ¿Listo? Y esta segunda cantidad, pues es precisamente la definición de entropía, ¿cierto? De la definición del cambio de entropía. ¿Listo? La definición del cambio de entropía. Entonces, si sustituimos ese cambio de entropía en la segunda cantidad, menor o igual a cero, que es la desigualdad, podemos despejar aquí esta cantidad y determinar aquí, colocarla en forma, expresar esa relación en forma diferencial, que el cambio de entropía siempre va a ser mayor o igual a esta relación. ¿Listo? Entonces, recordemos que esta relación puede ser para procesos reversibles o reversibles, perdón, o irreversibles. Siempre aquí vamos a estar en este aspecto de segunda ley, vamos a estar hablando de procesos reversibles o irreversibles, y a veces eso se puede prestar para digamos, a la hora de pronunciarnos, confundir un término con otro, pero en la pronuncia, pero debemos tener claro que reversible hace referencia a que no hay fenómenos que hacen que la energía se degrade, ¿cierto? Se pierda la calidad, como la fricción, ¿cierto? Entonces, de forma diferencial se puede demostrar, ¿cierto? Que esta relación se puede expresar de esta forma, ¿sí? Que el cambio de entropía va a ser mayor, hay que tenerlo claro, el cambio de entropía es mayor o igual a la relación de el diferencial de calor sobre la temperatura.
¿Listo? Entonces, no hay que confundir esta relación con esta desigualdad como tal. ¿Listo? Recordemos que la integral cíclica del calor y la temperatura, esa relación del diferencial de calor y la temperatura es menor o igual a cero. ¿Listo? Pero que el cambio de entropía es mayor o igual a la relación del diferencial de calor y la temperatura. ¿Eso qué implica? ¿Esto qué quiere decir? Entonces, para que quise indicarles acá, el ds, recordemos, es el cambio de entropía y la relación del diferencial de calor y la temperatura es la transferencia de entropía. Entonces, pareciese, ¿cierto?, que siempre el ds es mayor, o pareciese no, siempre. En el peor de los casos es igual. En el menor de los casos, si digamos, es igual, ¿cierto? Pero sabemos que no es así porque siempre van a haber irreversibilidades en los procesos reales. Entonces pareciese que el cambio de entropía es mayor que la transferencia de entropía por medio del calor. ¿Listo? Entonces, para los ciclos o para los procesos internamente reversibles, la igualdad se cumple. Es decir, ds va a ser igual al diferencial de calor y la temperatura para procesos internamente reversibles. Y la desigualdad se cumple para procesos irreversibles. Entonces pareciese que en los procesos irreversibles algo de entropía se genera. ¿Y por qué se genera esa entropía? Debido a las ¿qué? A las irreversibilidades. Entonces, por ello aquí aumentamos este término, ¿cierto? Que da a entender que durante los procesos irreversibles algo de entropía se genera, ¿cierto? Algo de entropía se produce debido a la presencia de irreversibilidades. Entonces, el cambio de entropía para procesos irreversibles es mayor que la transferencia de entropía. Entonces, repito, el cambio de entropía para los procesos irreversibles es mayor que la transferencia de entropía. ¿Qué lo hace mayor? Esta entropía generada. ¿Listo? Aquí solo para recordarles que esa temperatura es la temperatura termodinámica absoluta de la frontera, ¿cierto? A través de la cual el calor diferencial se transfiere, ya sea entre el sistema y los alrededores. Esas temperaturas siempre hablamos acá de que es una cantidad absoluta. Lo observamos en las unidades de la entropía, ¿cierto? Hablamos de Kelvin o de Rankine, no de grados centígrados ni grados Fahrenheit. Entonces, pareciere, ¿cierto?, que algo de entropía se genera a lo largo de o cuando estamos en presencia de procesos irreversibles, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, esta cantidad S generada no es una propiedad, ¿listo? No es una propiedad del sistema, depende de qué, del proceso. Es decir, si el proceso se hace de forma reversible, pues esto es cero. Esto es cero si lo hacemos si el proceso se hace de forma reversible, es decir, sin irreversibilidades. Pero es mayor a cero cuando ese proceso pues se desarrolla de forma irreversible. ¿Listo? Entonces a esa cantidad se conoce como el principio de incremento de entropía. Es decir, la entropía de un sistema aislado, o sea, en el peor de los casos, digamos, en el caso base, si fuese aislado, pues no tenemos transferencia de calor porque no hay pérdida de calor. Entonces, en ese caso, ¿cierto? En que el sistema es aislado, el proceso siempre, la entropía durante ese proceso siempre se incrementa. Como mínimo es igual a cero. Pero en el caso límite de que ese proceso sea reversible, permanece constante, es decir, igual a cero, ¿cierto? Si no hay transferencia de calor, si el proceso es irreversible, pues la entropía, el cambio de esa entropía generada aumenta, ¿cierto? Si es irreversible. Y el cambio de entropía es en ese proceso adiabático, ¿cierto? Es decir, aislado, considerando que no hay pérdida de calor, pues va a ser igual a cero cuando el proceso sea que reversible, porque en los procesos reversibles, pues como mínimo la entropía va a permanecer que constante. ¿Listo? En otros términos, nunca que disminuye, mantiene constante, nunca disminuye, ¿cierto? Entonces, eso nos va a servir, esa definición de entropía generada va a dar como un punto de partida para determinar qué tan bueno está siendo mi proceso, ¿sí? Es decir,
En el mejor de los casos, la entropía generada es cero, cuando el proceso es reversible. Imposible sería un proceso cuya entropía generada sea menor a cero. Y en los procesos reales, que son los procesos irreversibles, tendremos una generación de entropía, es decir, que esa entropía generada va a ser mayor a cero. Y podemos considerar toda esa entropía generada, ¿cierto?, como la suma de la entropía generada por el sistema, que puede ser, o la entropía, el cambio de entropía del sistema puede ser negativa, claro, dependiendo de la transferencia de calor, cuando hablamos de cambio de entropía en función de calor, ¿cierto? Pero el todo, cuando consideramos sistema y alrededores, debe ser mayor o igual a cero, ¿listo? Nunca puede que disminuir, ¿listo? La entropía generada nunca puede disminuir, porque sería hablar de un proceso que imposible, ¿listo? Entonces la igualdad se cumple para los procesos reversibles y la desigualdad para los irreversibles, ¿listo? Entonces podemos determinar acá, y de hecho vamos a verlo en varios problemas, que esa entropía generada como ponderada o calculada como la suma de la entropía generada por el sistema y la entropía generada por los alrededores siempre va a ser mayor o igual a cero, ¿listo? Que repito, ser igual a cero para el caso de procesos reversibles y mayor a cero para los procesos irreversibles. ¿Okay? Entonces podemos sacar estas tres conclusiones que las extraje del libro Sengel. A propósito, un libro bastante ilustrativo y práctico para hablar de esta parte introductoria de entropía, de generación de entropía, porque en la secuencia pues ya vamos a aplicar esa entropía para sustancias puras, para gases ideales, pero es esta parte básica, digamos, de concepto fundamental de entropía, se encuentra bastante detallada en el libro de Sengel, de hecho, pues lo destaco acá en las conclusiones. Y los procesos, primera conclusión, podemos decir que solo pueden ocurrir en una cierta dirección, no en cualquiera, ¿cierto? ¿Y esa dirección cuál es? Pues en el principio de incremento de entropía, es decir, ¿cierto? Aquel en la que la entropía generada sea mayor a cero en el caso de procesos irreversibles o igual a cero como mínimo en el caso de los procesos reversibles, ¿cierto? La entropía es una propiedad que no se conserva. Aquí no hablamos del principio de conservación de entropía, no. Como si hablamos de la energía se conserva, ¿listo? Entonces, esta se conserva solo durante un proceso reversible idealizado, es decir, el cambio de entropía se mantiene constante, S2 menos S1 es igual a cero, o sea, tenemos una entropía constante en un proceso reversible, ¿cierto? Pero se va a incrementar para todos los procesos reales, ¿por qué? Porque en los procesos reales tenemos presencia de irreversibilidades, ¿cierto? Y el desempeño de los sistemas de ingeniería es degradado por la presencia de irreversibilidades. Y la generación de entropía es una medida de las magnitudes de irreversibilidades presentes durante el proceso. A mayor magnitud de irreversibilidades, mayor generación de entropía. Por lo tanto, esa entropía generada es un parámetro fundamental para mensurar qué tan irreversible, qué tan malo, qué tan ineficiente está siendo mi proceso en función de esa entropía generada, que como mínimo es igual a cero, ¿cierto? Como mínimo podemos llevar a un proceso, ¿cierto? Una actividad en la que la entropía generada sea cero, se mantenga constante el cambio de entropía. Y lo ideal, pues sabemos que no podemos tener esa entropía generada igual a cero, pues es disminuirla al máximo. Ojalá pues llevarla a cero, pero vemos que no podemos porque los procesos reales siempre van a estar expuestos a irreversibilidades, ¿sí? Entonces, esas tres conclusiones bastante relevantes con relación a la entropía, a la generación de entropía, ¿listo? Nos dan pie para definitivamente concluir que los procesos ocurren en una dirección y esa dirección es el incremento de entropía. Por lo tanto, la entropía del universo siempre está aquí, aumentando, debido a la presencia de irreversibilidades en las actividades que
se realizan en las irreversibilidades que están amarradas a todo proceso real. Gracias por la atención. Espero que haya podido esbozar o darles, digamos, conceptos o ideas acerca de la entropía y de la generación de entropía. Muchas gracias.